Buenas tardes. Eh, Quería saber si me están escuchando. No tengo el monitor. Sí, se escucha. Ah, ya. Buenas tardes. Ok, gracias. Bueno, vamos a terminar y bueno, continuar y terminar esta parte. Mm, la anterior clase me tomó algo más de tiempo que creí lo que estábamos haciendo. Pero para no dejarlo así concluso, vamos a oler eso y ya también a responder algunas preguntas que me hicieron sobre lo que estaba, sobre la herramienta que estábamos utilizando, especialmente la segunda que es Julia. Y bueno, voy a compartir mi escritorio para mostrarles eso. Eh, un ratito, un minuto, por favor. Ahora sí. Bueno, eh, bueno, voy a entrar a la terminal y bueno, la primera cuestión que quiero aclarar sobre, bueno, las preguntas que me hicieron algunos compañeros se refiere a Julie. Eh, bueno, en realidad hay dos formas de poder utilizar Julie, ¿ya? Primero tienen que instalar Julie, ¿ok? Entonces eso ya lo tienen. Si solamente instalan Julia, solo van a poder entrar a lo que se denomina el ZEPEL, que es a este entorno que es el entorno por defecto, por línea de comandos que tiene el Julia, ¿no? Entonces aquí ustedes ya pueden hacer todo lo que les había mostrado la otra vez, pero es un entorno bastante limitado, ¿no? Es por eso que hay dos opciones para poder trabajar en Julia. Y yo les he mostrado la anterior uno, ¿sí? Uno que es el Pluto, se llama Pluto. Y voy a repetir el proceso para poder utilizar eso, pero quiero mostrarles antes, porque vamos a trabajar ahí, quiero mostrarles el otro, que es con el que también habíamos visto el SageMath en la primera hora de la clase, ¿no? Entonces, para poder hacer el otro es igualmente sencillo. Voy a salir, para salir del entorno en línea de comandos de Julia, tienen que salir totalmente del programa y caer y dentro de lo que significa ya la línea de comandos normal, que es esta, aquí lo que tienen que hacer es utilizar Jupyter. O sea, para poder utilizar, si tienen alguna pregunta pueden preguntar por si acaso, pueden interrumpirme y preguntar cuando quieran, ¿ya? Eh, Activar sus micrófonos si desean para preguntar, ¿ya? Bueno, para el otro lo que tienen que tener ya instalado es Jupyter, ¿ya? El proceso de instalación de Jupyter es igualmente muy sencillo, creo que en el chat. Eh, bueno, la pregunta es Jupyter, si Jupyter es un editor. No, Jupyter es un entorno de gestión de softwares, pero que puede utilizarse también como un editor, ¿sí? Solo que es un tipo de editor que funciona como en matemática, en celdas, ¿no? Entonces se comunica con el núcleo del programa y pueden gestionar ahí varios tipos de programas, ¿listo? Ahora, Jupyter viene justamente de Julia, Python y R, porque justamente se ha creado inicialmente para poder servir de entorno de trabajo para esos tres. Pero ahora se puede trabajar con varios otros programas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen instalado el Jupyter, que dependiendo de su sistema operativo tiene diferentes características, ¿no? Ustedes lo que hacen para poder trabajar con Julia desde Jupyter es inicializar el notebook de Jupyter, que se inicializa con este comando, de Jupyter Notebook, ¿sí? Y esto lo que hace es generar un browser, en el browser un entorno como este, que es el de los cuadernos de Jupyter, ¿ya? Y aquí es donde ustedes pueden ya trabajar en cualquiera de los directorios
su escritorio, de su computador, los archivos, ¿no? Por ejemplo, y aquí y en esta parte de aquí es donde se abre uno nuevo, y aquí está Julia, solo que aquí yo tengo la versión anterior, pero no importa, no lo he actualizado apropiadamente. Entonces, fíjense que aquí me da un kernel Azure porque justamente no le he logrado actualizar eh, el Jupyter para este entorno, ¿ya? Ah, ya. Jupyter se descarga de aquí. Este es el de la página oficial de Jupyter. Pero la mejor forma de descargar Jupyter y todo lo que tiene que ver con Jupyter es a partir de una distribución que se llama Anaconda. ¿Sí? Este Anaconda lo que va a hacer es descargarles Jupyter, se los va a descargar Python y varias otras, y todas las librerías más importantes que tiene Python y con los que se trabaja de Python. ¿Listo? Es una instalación completa, no es tanto espacio como uno pensaría. Y lo que hace es facilitar el trabajo de descargar Jupyter, ¿ya? Y Python en realidad, ¿no? Tienen que irse aquí a la edición individual, que es la edición gratuita y libre, ¿no? Eh, y aquí ustedes, una vez que entran aquí, ustedes simplemente se van a instalar, ¿sí? Download. Y en la página de download lo que les va a dar son las opciones de instalación, ¿sí? Yo he instalado con este. El que tenga Windows podría instalar con este, dependiendo si tiene 6432 y los que tienen Linux con estos dos, ¿no? Entonces, esta opción de Anaconda es la opción más sencilla de instalar Python, ¿sí? Porque también instala Jupyter, ¿sí? Entonces, cuando ustedes instalan a partir de Anaconda, ustedes se les va a aparecer en sus aplicaciones este icono, que es el navegador de Anaconda, ¿sí? Y aquí ustedes hacen clic y les va a aparecer una ventana donde van a poder gestionar todo lo que viene con Anaconda, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, enseguida lo va a mostrar. Sería todo esto lo que yo tengo con la instalación de Anaconda. Entonces aquí ustedes tienen Jupyter Lab, que es un editor igual, un entorno para trabajar con Jupyter, pero un poco diferente. Y el que yo les estoy mostrando es este, Jupyter Notebook, ¿sí? O sea, el que he abierto hace poco. Aquí está. Este, esto de aquí es un Jupyter Notebook. Solo que aquí no he actualizado para este Jupyter el Julia, por eso es que me está dando error de núcleo. Lo tengo que actualizar en este entorno, ¿sí? Pero no vamos a trabajar en este, solo les estoy mostrando para que los que quieran puedan trabajar también aquí. Solo que primero tienen que actualizar el Jupyter, ¿ya? Entonces, este es lo bueno que tiene esto es que es más utilizado que el Pluto, ¿ya? Aunque el Pluto, que ya tiene como un año o dos como entorno de tipo de notebook, se está imponiendo ahora como plataforma, especialmente para enseñar, ¿no? Más que todo, ¿ya? Pero ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿no? Y este, de hecho, es el más utilizado, así que cualquiera de los dos que utilicen está bien, ¿ok? Ahora, una vez que ustedes ¿Cómo instalan, lo actualizo? Perdón, de nuevo, ¿no le escuché bien? ¿No le escuché bien? ¿Cómo lo actualizo el licenciado? ¿Cómo lo actualizo el Jupyter? El Jupyter. Ah, aquí, en este entorno. Aquí tienen que actualizarlo. Tienen que actualizar todo el Anaconda. Yo no lo he actualizado todavía. Por eso es que estoy utilizando y por eso me da error. Pero si, por ejemplo, aquí utilizo depende de esto, de los entornos. Ahorita estoy en el entorno principal, entonces lo tengo que actualizar todavía. Eso todavía no lo he hecho. Tengo que desinstalar esto y volverlo a instalar para que actualice la versión de Jupyter. ¿Ya? Pero, como les digo, eso ustedes lo pueden hacer, no es ningún problema. Eso es porque yo lo he actualizado recién ayer, Julia, y me falta actualizar Anaconda, ¿no? Entonces tengo que actualizarlo todavía el Anaconda.
Entonces por eso que no lo has reconocido todavía, ¿sí? Pero como les digo, si ustedes ahora mismo lo instalan el Julia, van a instalar la última versión, entonces ya no van a tener que actualizar nada, ¿ve? Entonces yo lo he tenido que hacer porque yo tenía una versión pasada, ¿ok? Muy bien, entonces como les digo, mi sugerencia es que instalen el Python a través de este Anaconda, ¿sí? Que ya les va a instalar Jupyter por defecto, ¿no? Y también les va a instalar varias otras herramientas que ustedes pueden instalarlas aquí, ¿ya? Entonces, eso quería aclarar en primera instancia respecto a Jupyter, ¿ya? Lo mejor es instalar Anaconda, porque es más práctico. Se puede instalar solamente Jupyter, pero tiene problemas de dependencia, ¿no? Y hay que instalar otra cosa y otra cosa, tiene sus complicaciones. El problema es que todo este software es software libre y a veces uno no es tan fácil instalar las cosas cuando uno trabaja con software libre, ¿no? Tiene que resolver algunas cosas, pero la mejor forma de trabajar es a través de esta distribución que es la Anaconda, ¿ya? Pero primero instalen Julia, ¿no? Entonces, una vez que instalan Julia, luego instalan Jupyter, Anaconda y entonces les vas a conocer la última versión, ¿ok? Muy bien. Entonces eso lo vamos a hacer, por ejemplo, para trabajar con Sage, porque Sage solo puede trabajar con cuadernos de Jupyter. No hay Pluto para Sage, es lo malo. Pero de todas maneras, has visto la anterior vez, no ha sido muy complicado, ¿sí? Muy bien. Ahora, el entorno en el cual vamos a terminar lo que estaba haciendo ayer, ¿no? Es el de, no es este. Entonces, para salir yo, por ejemplo, de los cuadernos, del cuaderno que había estado utilizando, eh, que es este, ¿no? Para salir de aquí, lo que vamos a hacer es, perdón, es eh, irnos primero a este panel, que es el principal, y de aquí nos salimos, quiet, ¿sí? Con esto es una forma de salir. Salgo de aquí, aprieto esto y ya, me saca de la sesión, el browser ya no va a coser, ¿no? Entonces, me voy a salir totalmente, ¿no? Y voy a volver aquí, ¿ya? Entonces acá lo que voy a hacer es, voy a limpiar la pantalla, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el que estaba utilizando la otra vez, ¿ya? Que es el Pluto. La ventaja del Pluto, y voy a volver a instalar, voy a explicar cómo se entra Pluto ahora de nuevo. La ventaja del Pluto es que es solo para Julia y está como que optimizado para Julia. Entonces, por eso es que tiene algunas ventajas respecto a los cuadernos de Jupyter, aunque igual son de versátiles los dos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es instalar el paquete de Pluto, ¿sí? Y para instalar el paquete de Pluto, la forma en cómo se instala paquetes es a través del entorno de cargado de paquetes. Aquí dice, fíjense, para cargar paquetes hay que entrar a el corchete cerrado. Y apretan eso y les va a dar ya, va a cambiar el color de esto y ahí ya pueden cargar paquetes. Por ejemplo, yo voy a cargar add, voy a instalar el Pluto, ¿sí? Y como ya lo tengo instalado, no va a tardar mucho, pero cuando es la primera vez, puede que demore un poco. Entonces, ya, esa es la manera en la cual ustedes instalan paquetes, ¿ya? Y nosotros, yo ya tengo cargados varios. Por ejemplo, si yo quiero ver los paquetes que tengo instalados, son estos, ¿sí? Son los que vamos a utilizar. Y cada uno de estos yo los he instalado de la misma manera. He colocado add y he colocado el nombre sin la versión, ¿sí? Entonces lo va a instalar, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es que si ustedes ahora están con el Julia, ustedes tendrían que instalar todos estos, ¿ya? Que, bueno, en el anterior video está justamente eso, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes, esto de aquí es para instalar, ¿no? El paquete, y esto es para ver los paquetes que tengo instalados. Por ejemplo, yo tengo estos, ¿no? Que son los que necesito. Tenía más, pero como les digo, lo actualicé la versión, ¿no? Entonces, para salir de este entorno de cargado de paquetes, apretamos Delete y volvemos al entorno Zeppelin, ¿sí? Y aquí de nuevo ustedes, como les había dicho, aquí ustedes pueden hacer cuentas, ¿no? Ya pueden también sacar números aleatorios, ¿no? Pero es un entorno bastante limitado, como les decía. Ahora, para usar un
un paquete. Una vez que está cargado, solo se lo carga una vez y después ya está para siempre. Pero siempre hay que, en una nueva sesión, hay que llamarlo, hay que como que precargarlo, ¿no? Y para eso hay dos formas, es el using, using es la forma para que se mantenga en la sesión, y el otro comando es import, que es la forma con lo cual, por ejemplo, en Python uno importa sus paquetes, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros vamos a usar using porque lo que hace es mantener durante toda la sesión el paquete activo. En cambio, import es más para solo algunos comandos, cuando quiero utilizar solo algunos comandos. Entonces, para utilizar Pluto voy a decir using Pluto, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es como que jalar de los programas, va a jalar el Pluto para que lo pueda utilizar, ¿sí? Si no lo he cargado, si no he instalado el paquete, esto me va a dar error, ¿no? Entonces eso es importante que primero carguen el paquete y luego recién lo pueden usar, using Pluto, ¿ya? Ahora, una vez que tengo ya el Pluto activado, lo que voy a hacer es llamar al Pluto, al entorno Pluto, con el comando pluto.run, ¿no? Esto lo que va a hacer es hacer correr el programa para que me abra un browser donde yo voy a poder trabajar con el Pluto, ¿sí? Entonces aprieto Enter y me prepara el entorno que va a ser justo este de aquí, ¿no? Y este es el entorno en el cual habíamos trabajado la anterior vez, ¿no? Y entonces aquí es donde pueden trabajar. Aquí Sample Notebooks son cuadernos de ejemplo para que ustedes se familiaricen con el entorno. Aquí pueden colocar un nuevo entorno y esto es para colocar cuadernos de Pluto de otras páginas, que hay muchas, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a trabajar lo que vamos a hacer es, perdón, vamos a abrir un nuevo notebook. Ok, y en el nuevo notebook vamos a trabajar, ¿sí? Y está cargando ahora mismo el entorno. Y aquí está, ¿no? Es donde estábamos trabajando ya la otra vez. Yo ahora voy a cargar un nuevo paquete porque me he acostumbrado a trabajar en el modo oscuro. Entonces, para eso yo voy a utilizar otro paquete que ya lo he cargado, que es, por ejemplo, aquí mismo puedo cargarlo, se llama Dark Mode. ¿Sí? Este entorno Dark Mode lo que hace es cargar un paquete que me lo puede colocar el entorno en modo oscuro, ¿sí? Entonces y para habilitarlo, simplemente aplican el comando darkmode.enable. ¿Sí? Entonces lo que hace esto es habilitar el entorno oscuro. Y entonces quedaría así, ¿no? Que a mí me resulta un poco más cómodo porque estoy en una habitación un poco oscura, ¿ya? Entonces, este es el entorno de trabajo en modo oscuro, ¿ok? Muy bien, ahora para poder, ustedes pueden aumentar si el tamaño les parece pequeño en los equipos Mac, es con la opción comando y el signo más, y con eso pueden aumentar el trabajo para que puedan un poco visualizar mejor, ¿sí? Pero pueden utilizar pueden utilizar el entorno claro si les parece mejor. Pero este es un paquete para poder colocarlo en entorno oscuro, ¿ya? Que tiene otras opciones más. Por ejemplo, podemos, esto de aquí, por ejemplo, es los documentos. Aquí ustedes tienen ayuda. Por ejemplo, si ustedes ponen el mouse encima de Enable, les va a explicar qué hace ese entorno, qué hace ese comando, ¿no? Y tiene ahí su ayuda. Lo malo es que cuando está en modo oscuro, medio que esta parte no se ve muy bien en el ejemplo, ¿sí? Pero en el modo claro se lo ve claramente, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama la documentación. Y aquí abajo es si tienes alguna sugerencia. Para quitar eso, este Dark Mode ofrece algunas herramientas. Por ejemplo, esta que se llama Presentation Mode. Lo que hace este Presentation Mode es quitar esto de aquí, ¿no?
Y además colocarlo en modo presentación tipo diapositivas, ¿no? Pero esto no se lo va a apreciar mucho porque no he escrito mucho, ¿no? Una vez que lo ejecutan les da esta pestañita y ahí ustedes lo activan y desaparece lo de aquí abajo. Y aparecen, fíjense aquí abajo, unas flechitas que cuando ustedes van colocando títulos y subtítulos lo vuelve como una presentación, ¿no? Entonces yo lo voy a activar a ver si no me da muchos problemas. Y la otra herramienta, más que todo para tener espacio, porque voy a agrandar el tamaño de la letra, es esta otra que se llama Width Over Dot. Generalmente, fíjense, cuando yo cambio al tamaño normal, este es el tamaño normal, aunque aquí ya no están los documentos, ¿no? Pero lo que hace esto es darme un poquito más de margen para trabajar aquí. Por ejemplo, voy a Width Over Docs. Me lo va a activar esto y cuando le activo me lo agranda, ¿ve? Pero como yo voy a utilizar el tamaño, voy a agrandar un poco las letras, entonces no va a influir mucho en realidad, ¿no? Porque voy a venirme hasta ahí, digamos, ¿sí? Para que se vea bien. La anterior creo que no he hecho esto, entonces tal vez no se veía bien, ¿no? O sea, el tamaño, digo, ¿no? Muy bien, entonces lo voy a dejar así. Y lo que vamos a hacer ahora ya es entrando en materia, comenzar a ver este tema de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, voy a compartir bien, eh, estaba aquí, ¿no? Listo. Ahora sí. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Y lo que estábamos haciendo era justamente el tema de la... Bueno, estábamos viendo el tema de... no, sí, estábamos viendo lo de las... importar las muestras, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora son las muestras uniformes, por ejemplo, ¿no? Las muestras uniformes. La anterior vez habíamos visto cómo cargar una moneda y aleatoriamente sacar monedas y todo eso, ¿no? Pero el problema es que cuando cargo imágenes a veces es un poco consumidora de memoria. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacerlo de una forma un poco más sencilla, ¿ya? Entonces para eso vamos a un poco como que repasando lo que habíamos hecho la anterior vez. Vamos a, por ejemplo, generar una lista, por decir. Así es como se genera una lista. Esto es una lista. Eh, pero nuestra lista van a ser de dos valores, ¿no? Cara y cruz. Cara y cruz. ¿Ya? Para dos letras. Cara, cruz. ¿Listo? Y es una lista de dos. Y de esta lista de dos yo quiero que me elija aleatoriamente uno, pero una cantidad de veces, ¿no? Entonces yo para eso aplico el comando que lo hemos visto la anterior vez, el más sencillo, que es el ZAND, ¿no? Y este ZAND lo que va a hacer es elegirme uno de ellos al azar, ¿no? Pero yo quiero que me elija varios, por ejemplo, pueden ser 10, ¿no? ¿Ok? Y es como si hiciera 10 tiradas de cara y cruz, ¿no? ¿Ok? Y cuando hago, ya saben, Shift Enter hace que me mantenga en la celda para poder volver a ejecutarla cuantas veces yo quiera. Entonces esto es como hacer 10 tiradas al azar cada vez, ¿no? O 100, ¿no? O cuantas yo quiera, ¿no? ¿No? Entonces aquí ustedes pueden, apretando esto, pueden ver más o menos la tirada, ¿no? Solo que aquí lo corta para no sobrecargar la ventana, ¿no? Entonces, es más que todo para no sobrecargar, pero aquí ustedes si lo vuelven a ejecutar esto, les va a dar diferentes tiradas de 100 monedas, ¿no? Digo, 100 veces la moneda voy a tirar, voy a hacerlo, ¿no? Esto lo puedo hacer como la anterior clase con gráficos, ¿no? Con la foto de una moneda aquí y la foto de otra, como lo hemos hecho la anterior, pero esto es menos consumidor de memoria y más rápido, ¿no? Ok, entonces, lo primero que podemos hacer es guardarlo con un nombre, le voy a llamar tirada, ¿no? O lanzamiento si prefieren, ¿no? Y ya está con un nombre y esto va a ser una lista, ¿no? Una lista llamada tirada.
Mejor si lo pongo así para que no acumule mucho el espacio, ¿no? Y para esta tirada lo que yo quisiera hacer es ya calcular probabilidades, ¿no? Y para hacer eso lo que podemos utilizar ya es un contador, ¿no? Y el comando para contar eh, las ocurrencias de cara y cruz es count ¿dónde está? Count, ¿cuál era? Count, count map, es count map, ¿no? Ah, perdón, antes, miren lo que va a pasar cuando coloque count map y le quiera aplicar a mi tirada. Me va a dar error, porque CountMap no está definido. Y es que yo, si se acuerdan, en la anterior clase había cargado un montón de paquetes. Aquí me olvidé cargar los paquetes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es cargar los paquetes primero, los que voy a utilizar y que son los que justamente me van a dar estos comandos, ¿sí? Entonces los paquetes que voy a utilizar ahora van a ser los de la anterior. Uno era plots, esto es para gráficos, ¿sí? Otro es, este es Pluto, Pluto, Pluto UI, enseguida les voy a decir para qué es, ¿no? Colors, para manejar colores, que es lo que hemos visto la anterior vez igual creo. Image, para poder importar imágenes, aunque ahora no lo vamos a hacer. Y este es el importante, stats base, ¿sí? Este stats base lo que hace es va a cargarme justamente este comando que aquí no ha funcionado, count map, ¿sí? El otro es distributions, así. Es para las distribuciones de probabilidad, ¿no? Y el statistics, espero no haberme equivocado. ¿Qué es lo que me va a cantar? Me precarga la media, la varianza y todos esos, ¿no? Entonces lo ejecutamos. Esto puede tardar un poco si es que no lo han hecho al principio, pero y aquí les da cuánto tiempo tarda, ¿ya? Y aquí no ha habido problemas, ¿no? Ya lo ha precargado. Entonces, recién ahora voy a poder utilizar lo que estaba queriendo mostrarles, que es el count map. Count. Entonces, cuando aprieto tab, ahora va a aparecer recién el count map, ¿sí? Y este count map de tirada lo que hace es crearme un diccionario, ¿sí? Esto se llama un diccionario, donde cuenta las ocurrencias de cara y las ocurrencias de cruz. ¿Se dan cuenta? Y aquí, por ejemplo, me aparece 51 y 49. Entonces, cuando yo aquí hago de nuevo, ejecuto de nuevo la tirada, ¿no? Eso se va modificando automáticamente. Por eso es que este entorno de Pluto es particularmente apropiado para este tipo de cuadernos interactivos, ¿no? Pero tiene un problema. El problema es que, como depende fuertemente de la interacción, si yo ahora defino otro valor para tirada, se va a conflictuar. Entonces me pide que le cambie de nombre. Y eso no sucede con los cuadernos de Jupyter, pero es más conveniente a veces, ¿no? Depende del tipo de uso. Nosotros vamos a aprovecharnos más bien de esta opción. Entonces aquí ustedes pueden ver eso. Entonces con eso automáticamente nosotros ya podemos... ahora, en realidad este countermap, bueno, le voy a llamar... a este diccionario le voy a llamar contar tirada, ¿ya? Contar tirada, ¿sí? Contar tirada, ¿sí? Que me va a dar la cuenta, ¿sí? Pero si ustedes ven el tipo de dato que es, of, type of, de contar tirada, ¿no? Contar tirada, les va a dar un par, ¿no? Es un diccionario, ¿sí? Entonces, es otro tipo de dato que uno se utiliza mucho, ¿ya? Ahora, para acceder a los valores de contar tirada, yo puedo acceder de dos formas. Puedo acceder a partir de los nombres, digamos, aquí pongo cara, digamos, cara, y lo que estoy pidiendo es que del contar tirada me diga cuántas ocurrencias de cara hay, y lo que me da es el valor, ¿ve? 53, ¿no? Pero también puedo pedirle que me dé el contar tirada cruz, ¿no? Así, cruz, por decir.
Y bueno, este mensaje de aquí no aparece en Jupyter Notebook porque ejecuta línea por línea. Aquí, para poder aprovecharse de la interacción, me pide que o los separe en dos celdas separadas o los une en un bloque. Entonces, por ejemplo, la primera opción es para que me los separe en dos, de tal forma que se ejecuta separadamente. En cambio, el otro lo va a ejecutar en uno, pero me va a mostrar solamente el último. Por eso es que a veces conviene esto. Entonces aquí si yo vuelvo a ejecutar, entonces me va a dar sí, el valor que estaba buscando, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la manera en la cual podemos acceder a los valores, pero también podemos acceder con el 1, así, ¿no? Oh, perdón. Oh. Ah, no, es que esta no es la lista. No, perdón, me estoy equivocando. Esto no es... Estoy confundiendo con los pares ordenados, ¿no? Perdón. Ok. Entonces, de esa manera yo puedo tomar los valores, ¿no? Que vamos a considerar, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos este diccionario, ya podemos calcular probabilidades, ¿no? Entonces, lo único que hacemos, por ejemplo, es la probabilidad de la cara, sería la ocurrencia de las caras, que sería lo que estamos llamando contar tirada, pero de la ocurrencia de cara, digamos, ¿no? Cara, ¿no? Dividido entre la totalidad, que sería la longitud de la tirada, que en mi caso es 100. Pero para que no dependa solo del 100, voy a colocar la longitud de la tirada. Y eso es, ahí voy a utilizar este comando que es length, ¿no? Este length lo que hace es, me da el valor de la tirada. Calcula la longitud de la muestra, ¿no? Que en este caso es 100, pero si lo voy cambiando, si coloco aquí 100, solo va a calcular para 100, pero si aquí lo voy cambiando, entonces lo va a actualizar, ¿no? Entonces aquí lo vuelvo a ejecutar esto, perdón, no lo he ejecutado aquí, me da la probabilidad de cara, por ejemplo, 0.48, ¿no? Y lo que puedo hacer es ir calculando eso, ¿no? Haciendo variar para diferentes lanzadas, ¿no? Y lo mismo podemos hacer, y para eso lo voy a copiar, control C, para calcular la probabilidad de cara de cruz. Cruz sería esto, aquí lo voy a cambiar por cruz, y tengo la probabilidad, ¿no? Entonces si voy calculando esto, voy sampleando, voy a obtener esto. Entonces lo que van ustedes notando, miren, cuando tomo 10, fíjense, solo 10, los números de las probabilidades son de un decimal, ¿no ve? Pero se están acercando a 0.5 los dos, que es la probabilidad frecuentista que conocemos, ¿no? Pero a medida que voy tomando muestras cada vez más grandes, ¿no? Esos valores se van acercando cada vez un poco más a los valores de la probabilidad un medio, que es lo que teóricamente conocemos. Y si lo tomo todavía más grande, todavía más se va acercando, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que les decía la anterior vez de que por la ley de los grandes números las distribuciones se van a ir estabilizando, ¿no? Y eso tiene que ver con los teoremas de convergencia de probabilidad que se conocen, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, un problema, esto aquí obviamente estamos hablando de un tipo de distribución uniforme de las probabilidades, ¿no? Que es de lo que se trata la muestra uniforme. Pero también tenemos la muestra no uniforme, ¿no? Que es la muestra, lo que en algunos libros le llaman la muestra deshonesta, ¿no? Y este tipo de muestra, muestra no uniforme, intuitivamente de lo que se trata es de considerar que tengo una moneda ponderada, ¿no? Una especie de moneda con peso, ¿sí? Y de que no tiene la misma probabilidad de caer en un cara que cruz, ¿no? ¿No? Y eso es lo que se llama un modelo ponderado, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Bueno, lo voy a escribir en modo texto. Para escribir texto, no les había dicho eso. Bueno, creo que sí les había dicho. Se utiliza este
abreviador que se llama Markdown Format, ¿sí? Y aquí lo que hacen es colocar texto, ¿no? Entonces vamos a supongamos que cara tiene probabilidad P igual a 1, ¿no? Esto que está entre monedas es para introducir texto P igual a 0.7, 0.7, ¿no? Y cruz, probabilidad, Q, digamos, ¿no? Q igual a 0.3, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutan, les va a salir incrustado con el texto en látex y todo lo demás, ¿no? Y si apretan esto es para poder ocultar el comando que han utilizado para hacer eso y se les aparezca solo el texto, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es crear un modelo no uniforme, ¿sí? Y para eso voy a aprovechar para mostrarles cómo se crean funciones aquí, ¿sí? Que es muy parecido a cómo se crean funciones en Python, solo que cambian un poco las palabras, ¿no? Aquí el comando fundamental para crear una función es function. Cuando ponen function, están diciendo voy a crear una función, ¿sí? Y lo primero que tienen que introducir esta es una de las maneras de crear funciones. Hay otra que enseguida les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, una muestra ponderada, le voy a llamar. Muestra ponderada, ¿ya? O experimento ponderado. Y esta muestra ponderada, ¿no? O moneda ponderada, moneda le llamaremos. Moneda ponderada, ¿ya? A la muestra le vamos a llamar a los lanzamientos. Y lo voy a dejar con argumento vacío para que solamente se pueda lanzar, solamente se lo ejecute con esta opción, ¿no? Así, ¿no? Entonces, fíjense que me va a indentar directamente y entonces aquí voy a comenzar a hacer el programa. Lo importante que tienen que tener en cuenta en Julia, a diferencia de Python, es que para terminar esto, lo que tengo que hacer es siempre terminar con un end, porque esto no es como el Python, de que directamente la indentación te dice dónde acaba y dónde termina. Aquí no, ¿sí? Entonces es parte del diseño del lenguaje, ¿sí? Entonces aquí, esta moneda ponderada con estas dos probabilidades, lo que vamos a hacer es utilizar un condicional, if, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a primero tomar un número aleatorio, cualquiera, rand, ¿no? El rand solito lo que hace, fíjense aquí voy a abrir otra para mostrarles, el rand solito me da un número aleatorio entre 0 y 1, siempre, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a condicionar la probabilidad, y lo que vamos a hacer es tomar 1 entre 1 y 10. Cuando hacemos eso, significa que en el rango de 1 a 10 vamos a tomar un valor entero, ¿listo? Entonces es como si lanzara un dado de 10 caras, algo así, ¿no? Solo que cuando el dado sea menor o igual que 7, ¿no? Entonces de 100 vamos a decir que va a salir cara, ¿listo? Entonces el resultado va a ser cara, así. Pero para que salga eso tengo que aplicar este comando que es return. Return lo que hace es lanzarme cara, ¿sí? O sea, no solamente lo ejecuta, sino que me va a lanzar cara como respuesta del programa. Entonces, este if lo que hace es toma un número, lo que va a hacer el programa es ejecutar un número aleatorio y si es menor o igual que 7 me va a lanzar cara, ¿sí? Pero si no es 7, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el comando else, así. Si no es 7, lo que voy a pedir es que me retorne cruz, ¿no? Que es el que tendría probabilidad 0,3. Esto lo tienen que entender en términos de proporción, ¿no? La proporción de cada 10, 7 y de cada 10, 3, ¿no? 3, 1, 7, ¿no? Y aquí, listo, ¿no? Entonces con esto nosotros tenemos una función, ¿no? Que lo que va a hacer es darme cara cuando un número aleatorio entre 1 y 10 sea menor o igual que 7. Entonces con esto yo creo el experimento, ¿no? Entonces lo hago ejecutar, aquí me ha dado un error. ¿Qué me estoy equivocando? Ah, claro, este if tiene que tener también su fin, por si acaso. End, ahora sí, ¿no?
Ahora sí ya está creado, ¿no? Es decir, este end lo que hace es terminar el if. Y este end lo que hace es terminar el function. ¿Listo? Entonces, esto, fíjense que no es muy diferente de Python. Incluso en Julia tienen la ventaja de que no tienen que colocar aquí dos puntos, ¿no? En Python, ¿se acuerdan? Aquí es dos puntos, ¿no ve? Y la desventaja es que tienen que poner end. En Python eso no hay, ¿no? Pero es el contrapeso de equilibrios, ¿no? La otra ventaja que tiene esto es que es muy rápido, ¿no? Si ustedes hacen este mismo programa en Python, van a notar en las rapidez, en el benchmark, que es más rápido este, ¿no? Y es por el tipo de lenguaje de programación, ¿ya? Entonces vamos a hacer la prueba, nuestro comando, y fíjense que cuando yo ya escribo moneda, ya hago tab, aprieto la tecla tab, ya en el primero me va a aparecer lo que acabo de ejecutar como opción. Entonces ya no tengo, y se aparece como primero, ya no tengo que terminar de teclear, sino directamente aprieto tab de nuevo y me lo completo, ¿no? Entonces directamente ya puedo ejecutar. Entonces lo que yo voy a hacer es, miren, lo que hace es tomar muestras. Perdón. Ahora sí, ¿no? Y miren, eso es, estoy haciendo ejecutando y ejecutando y me está dando, me lo está ejecutando este script, ¿no? Y esto es justamente una distribución no uniforme, ¿no? Y para comprobarlo podemos utilizar lo que hemos hecho aquí arriba, ¿no? Podemos ver el count, ¿no? Para ver más o menos la proporción, ¿no? De moneda por, de moneda, de la moneda ponderada, ¿no ve? Entonces, count, ¿no? Así, count map, ¿no? Count map y adentro moneda, no, perdón, para, no va a ser nada porque todavía no he sacado una muestra de esto, ¿no? So, lo que tengo que hacer es sacar una muestra, digamos, voy a crear una lista con ensayos de la moneda ponderada, moneda ponderada, ¿sí? Pero esta lista, ¿no? For i in, en el anterior hemos hecho, bueno, no es necesario, ¿no? Simplemente lo voy a hacer así, la forma simplificada, coma 100, digamos, ¿no? Y esto me va a dar una muestra. Entonces esto va a ser tirada 2, tirada 2. ¿Ok? Y me da... aquí, ¿por qué me está dando esto? Sí, no, aquí me estoy equivocando. Tengo que hacer esto, pero for i in de 1 a 100. Ahora sí. Entonces lo que va a hacer es, va a hacer esto, va a ejecutar esto, pero va a ejecutarlo 100 veces, ¿no? Y me lo va a colocar en una lista. ¿Listo? Ahora sí, fíjense, cara a cara, ¿no? Y si vuelvo a ejecutarlo, tirada 2, me va a dar diferentes lanzamientos. Y ahora sí puedo contar, ¿no? Voy a contar count map, con map, ¿no? Y tirada 2, tirada 2. Y esto me va a dar las ocurrencias, ¿no? Entonces fíjense que la proporción, ¿cómo se está dando? ¿Sí? Más o menos, con 100, ¿no? O con 1000, ¿no? Perdón, 1000, ¿no? Más o menos. Y justo es uno que tiene mayor probabilidad de la cara, pero para verlo en términos de probabilidad, ¿no? Podemos todavía calcular la probabilidad. Proba cara, perdón. Probabilidad de colocar en el primero, porque si prob cara y colocar ahí, ¿no? Entonces aquí voy a prob 2 cara, ¿ya? Prob 2 cara sería igual a el contour, bueno, sería de este, ¿no? De este necesito la cara, entonces lo voy a copiar, ¿ya? Control C, Control V. Esto me va a dar este par, pero yo solo quiero la cara, entonces ahí accedo al valor de la cara, así, cara, sobre la longitud de la tirada 2, pero la tirada 2, ¿no? Y ahí yo tengo la probabilidad, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer ahora, Control C, para calcular la segunda probabilidad cruz, cont terma, pero ahora esto va a cruz, ¿no? Y me va a dar eso.
ahora fíjense, si yo hago la tirada 1000 veces, miren cómo se distribuyen las probabilidades, ¿no? De nuevo, ahora este se va, el primero se va a 0.7 aproximadamente y el otro a 0.3 aproximadamente. Entonces, es justamente el modelo no uniforme. Si pongo 1000, igual, ¿no? Y si hago muchos más valores, se va acercando mucho más, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual ustedes, por ejemplo, pueden trabajar esto de, eh, de las probabilidades, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es ver esto un poco mejor a partir por ejemplo, vamos a generar un número aleatorio, pero entre 0 y 1. Pero un número aleatorio en este tipo de distribución ponderada, ¿sí? Es decir, de tal forma que tenga una distribución de Bernoulli, es decir, sea un experimento, lo que se llama una tirada de Bernoulli, ¿sí? Pero ahora yo quiero entre 0 y 1, ¿ok? Porque el ZAN que yo, el, eh, el ZAN que yo tengo no es de ese tipo, ¿no? La probabilidad es de otro orden. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, o sea, la idea es esta, ¿no? Yo tengo el RAND, ¿no? Pero ahora yo quiero crear un comando de tal forma que me dé un número aleatorio, pero con un determinado peso, ¿no? No uniforme, ¿no? Entonces, para hacer eso vamos a utilizar el mismo truco que tenemos aquí, y estos números aleatorios, por ejemplo, para una distribución de 0.7, puedo, con este comando, puedo ver si, bueno, antes, ¿no? Para no atropellar, aquí va a ser rand, voy a volver a hacerlo, ¿no? Solo que ahora aquí lo voy a comparar con el 0.7, ¿no? Entonces, cuando yo hago una comparación, el valor de esto es siempre verdadero o falso. Entonces, lo que hacemos aquí es que escogemos un número aleatorio, ¿no? Y lo comparamos con el 0.7, ¿no? Y si es menor, entonces me va a dar true, y si es falso, me va a dar false. Por ejemplo, aquí ya me da falso, porque seguramente el valor que he obtenido aquí en rand era mayor que 0.7. Para verificar eso, podemos ponerle aquí, a este le podemos llamar el random 1, digamos, ¿no? Y aquí lo vamos a comparar con el R1 para ver si los valores coinciden, ¿no? R1, digamos. Entonces, este R1 va a ser un número aleatorio y lo vamos a comparar ahora aquí para ver si es. Entonces, fíjense, si yo hago el R1, coloco, aquí me va a dar true, me está dando cierto porque aquí es 0.4. Pero si lo hago de nuevo, aquí me da falso porque es mayor a 7.9. Entonces, es un operador de comparación este menor, y lo vamos a aprovechar para poder crear nuestro número aleatorio de Bernoulli, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es crearnos una función que le voy a llamar Bernoulli. ¿No? Este Bernoulli lo que va a hacer es tomar un P, ¿ya? Pero este P va a ser no va a ser 0.7 necesariamente, va a ser 0.5 o 0.3, porque en lo que hemos hecho aquí, hemos hecho con para 0.7 y 0.3, pero estos dos pueden ser distintos. Este puede ser 0.8 y este 0.2, o este 0.1 y este 0.9. Entonces, puede variar, pero la idea es que varíe entre 0 y 1. 0 y 1. Entonces, este Bernoulli de P, lo que yo quiero es que... y esta es la otra forma de definir funciones. Una forma es la que hemos hecho aquí con el comando function, ¿sí? Y otra forma es a través de el nombre de la función y la variable que vamos a tomar, ¿no? Pero yo quiero que este Bernoulli P me dé como resultado ya sea cierto o falso, ¿sí? Justamente en términos de lo que acabamos de hacer, comparar con el 0.7. Entonces aquí lo que podemos hacer es tomar de nuevo un ZAN, tome un ZAN y lo compare con el P, ¿no? De tal forma que cuando yo pongo aquí 2, lo que va a hacer es sacar un número aleatorio y lo va a comparar con 2. Entonces, y listo, ya está definido, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo Bernoulli 0.7, ¿no? Lo que va a hacer es me va a dar 7 porque al ejecutar ha tomado un número aleatorio y ha resultado menor. Pero si lo vuelvo a ejecutar, me va a dar de nuevo, me puede dar falso, o me va a dar, lo estoy ejecutando ahorita, ¿no?
y me da diferentes valores en función de cómo lo voy ejecutando con 0.7. Pero este 0.7 lo podría cambiar por 0.9. Entonces ahí ya, miren, va a tardar un poco más en darme falso, pero me da, ¿no? No tan frecuentemente, pero me da, ¿ve? Entonces eso es porque 0.9 es bastante cercano a 1, ¿no? O puedo darle 0.6, ¿no? O sea, ahí sí me va a dar con algo de frecuencia también el valor falso, ¿no? Entonces lo que he hecho es crear como un testeador de la variable, ¿no? Y lo interesante que tiene este entorno del Pluto es que puedo crear también un slider, ¿no? Un slider de esta manera. Yo tomo un Markdown, en Markdown, un texto en Markdown, ¿no? Voy a tomar P, ¿sí? Y voy a decir que P sea igual a, y lo voy a colocar este pesos, que es para poder introducir un comando. En este caso el comando se llama bind, ¿sí? Este bind lo que va a hacer es crearme un slider, ¿no? Un slider, ¿no? P, que le voy a llamar P. Este es texto, este va a ser un valor, ¿no? Y lo que vamos a hacer va a ser un slider. Ese es el comando para slider. Y el slider lo voy a tomar de los números desde el 0 hasta el 1, pero en pasos o sea, con saltos de 0.1, así. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a hacer esto. Me va a crear esto, un slider, ¿sí? Pero miren, no me muestra el valor de cuánto vale el P. Entonces, eso se lo puede corregir con, si no me equivoco, show number igual a true. Esto debería mostrarme el valor, pero no me muestra. Algo que es muy importante, cuando ustedes tienen un error, si ustedes se acuerdan de Python, es muy difícil detectar dónde está el error, ¿no? Aquí no, aquí te da sugerencias de cómo resolverlo, ¿mire? O sea, me está diciendo ningún método funciona, o sea, da un error, ¿no? Pero aquí me dice probablemente el error sea aquí, show value. Y justo, yo he puesto show number, entonces show value, ¿no? Y lo que va a hacer es mostrarme el valor. Entonces cuando muevo el P, me lo va a ir variando entre 0 y 1, ¿sí? Y ese P ahora lo vamos a colocar aquí, P, ¿no? Y lo voy a ejecutar. Entonces esto lo puedo ir variando en esos valores para que me dé diferentes tipos. Lo puedo ir controlando el P, de acuerdo con este slider, ¿no? Ahora este 0.01 es para que lo ejecutes rápido. Puedo hacerlo todavía más fino, ¿no? Entonces ahí puedo hacer que la elección sea un poco más fina del slider, ¿no? ¿Sí? Y de nuevo está ejecutando aquí, cada vez lo está ejecutando. Aquí 0.28, entonces con esa distribución lo va a ejecutar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y podemos ver incluso las probabilidades. Podemos ya tomar una muestra, ¿no? Lo que hacemos con este P es vamos a hacer una muestra, ¿no? Vamos a crear una lista de nuestros experimentos de Bernoulli. Bernoulli. Y este Bernoulli con valor P. Este P lo voy a controlar con el slider, ¿no? Ahorita está en 0.28. Pero voy a hacer cuántos lanzamientos. For i in 1 voy a hacer 100, digamos, ¿no? 100 lanzamientos. Pero esto de aquí lo que me va a hacer, ya saben, me va a dar una lista, ¿no ve? Me va a dar una lista de true, false, porque el P ahorita es 0.28 y ha hecho un lanzado utilizando el experimento de Bernoulli con cara 0.28, ¿no? Y si lo hago de nuevo, me va a hacer ese tipo de probabilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero lo que yo quiero es que me cuente cuántas veces ha dado verdadero y cuántas veces ha dado falso. Entonces a esta misma lista le voy a aplicar otra función. Para eso lo seleccionan, abren paréntesis y ya se los va a colocar entre paréntesis todo. Y aquí le vamos a aplicar la que hemos utilizado, ¿no? Count map, ¿no? Que es count map. Entonces esto va a ser un registro mejor, ¿no? Que sería las frecuencias, ¿no? 69 y 31 ahorita, ¿sí? Entonces, el false ha dado 69 veces y el true 31 veces. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar,
me va a dar así. Pero fíjense cómo la distribución es más o menos, aquí está 0.28, ¿no? Ahora, esto lo puedo ver también con probabilidades, ¿no? Ya saben cómo hacer eh, eso, ¿no? Lo único que hago es bueno, a ver, lo haremos. Y lo que yo quiero acceder es al 76, al del true, ¿no? O perdón, al true, que sería 24. Bueno, lo voy a hacer abajo para que lo puedan ver los dos, ¿no? Esto lo voy a copiar. Bueno, le pondré un nombre. Count Bernoulli. Bernoulli. Así, ¿ya? Listo. Entonces ahora vamos a calcular la pro Bernoulli, así, de true, ¿no? Entonces esto sería esto de aquí, el cont Bernoulli, ¿sí? Cont Bernoulli, pero vamos a acceder a el true. Entonces, para el true es esto, true. Y lo vamos a dividir entre la longitud, ¿no? Length de nuestra tirada. Oh, debería haberle puesto un nombre a todo esto. Bueno, ni modo. Voy a tener que copiar todo esto, control C, control C, control V, para que... ay, esto va a ser un problema. Bueno, ni modo, ¿saben qué? Aquí voy a tener que hacerlo con 100. Miren, voy a hacer un poco de... Voy a optimizar mi programita. Le voy a llamar N. ¿Ya? Y aquí le voy a poner N. Y este es el que voy a variar con el N. ¿Ya? N. Y aquí N. Ahora sí. Y aquí para que lo pueda dividir entre N. ¿Ya? Y esté todavía dependiendo del valor. ¿Listo? Es solamente porque no le he puesto nombre a esto, entonces tengo que de alguna forma simplificar no, que no me conflictúe el código, ¿no? Y esto es la probabilidad de false, ¿no? False, ¿no? Con Bernoulli, esto es false, ¿no? Y ya está, entonces esto lo ejecuto. ¿Y ahora qué pasa? True. ¿Por qué no está? Ah, perdón. Aquí, con Bernoulli true. ¿Por qué no me está accediendo a true? A ver, un ratito aquí vamos a ver. Cont Bernoulli. Y aquí deberíamos, a ver, vamos a ver primero qué da esto. Está bien, con Bernoulli. Y aquí, true. A ver, un ratito, vamos a hacer con true. Ah, sí es con sin. Ah, claro, es que no es una palabra, ¿no? Es el estado de booleano. Entonces esto es true, así, true, y esto es false, ¿no? Perdón, ahí me equivoqué yo. Esto va así y esto va así, ¿no? Entonces aquí es importante notar esto, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a hacer de nuevo mi tirada con P igual a 3, digamos. Lo voy a colocar aquí en 3. En 3. Ahí, 3, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacer las lanzadas y vean la proporción, ¿no? Justamente la proporción es 0.3 el true y 0.7 más o menos. Y si aumento un poco más las ocurrencias, digamos a 1000, entonces voy a obtener justamente más próximos a 0.3 y 0.7, ¿no? Pero eso es porque aquí el experimento de Bernoulli era para P igual a 0.3, ¿no? Entonces, si yo bajo, por ejemplo, este P a 0.1, 0.2, digamos, ya todo tiene que cambiar, ¿no? Y de hecho ya ha cambiado, fíjense, es que está en 1.9 y este está en 0.8. Y si vuelvo a hacer las tiradas, ¿no? Van a ir cambiando justo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si mientras más tiradas hagan, más va a ir ajustándose a ese valor. ¿Se dan cuenta? Esas son las probabilidades ponderadas de Bernoulli, ¿no? Y esto lo puedo ir cambiando. Ahora lo voy a invertir. Lo voy a llevar al 0.6, digamos. Ahora, ahí. Y fíjense que ya ha cambiado, ¿no? Y si sigo haciendo los lanzamientos, voy obteniendo los datos, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va retroalimentando todo el script. Y eso es muy bueno para poder
observar patrones especialmente, ¿no? Entonces así nosotros podemos crear nuestro experimento de Bernoulli de una manera sencilla, ¿no? Ok, y también podemos de alguna forma visualizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el sencillo que habíamos estado discutiendo, ¿no? Por ejemplo, para las tiradas de un dado, ¿no? Eh, a ver, voy a colocarlo aquí en texto para separar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Histogramas, ¿no? Listo. Entonces, para un poco separarlo, ¿ya? Eh, ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, si nosotros consideramos ahora una unas ahora lanzadas, le vamos a llamar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer estas lanzadas, le voy a poner ya el nombre, si no me va a pasar como antes por no haberle... a veces cuando uno quiere no escribir muchas celdas, uno intenta hacerlo todo en una sola línea, ¿no? Pero a veces las dependencias ahí fallan, entonces hay que ser criterioso a la hora de hacer su código, ¿ya? Yo ya le voy a poner nombre, entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar un número aleatorio, pero del 1 al 6, piensen en un dado, ¿ya? Y esos números aleatorios los vamos a lanzar ese dado 100 veces, ¿no? Entonces tengo las lanzadas, tengo ¿y ahora qué ha dado? Mm, no sé por qué no está. Ah, claro, claro, esto aquí es para hacer una lista. Me estoy equivocando, perdón. Aquí la lista es directamente así, ¿no? Verán, y aquí coma 1000. Listo, perdón, me he equivocado. 1000, ¿no? Entonces aquí, fíjense, es 100 dados lanzados, ¿no? Pueden ser 10 si quieren, ¿no? Para verlo un poco mejor. Y lo vamos lanzando. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer con esas lanzadas es, como son lanzadas aleatorias, ¿no? Lo que queremos hacer es eh, contar las ocurrencias de estos de aquí, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacer. Una forma es el count, ¿no? Count, pero fíjense qué es lo que va a pasar con el count cuando hago lanzadas, ¿no? Me va a dar error, ¿no? ¿No? Y eso es porque el tipo de datos no son booleanos y los count funcionan con booleanos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener algo de cuidado. Entonces para resolver ese problema, ¿no? Eh, eh, pero o sea, he hecho a ver, vamos a hacer con count el map. Vamos a intentar con este. Lanzadas. Está pues, ¿no? Miren. Solo que aquí no registra todas, ¿se dan cuenta? Solo las que han ocurrido, ¿no? Ese es el problema con este. Solo cuando ocurren, solo las ocurrencias. ¿Sí? Y eso, a veces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un registro del histograma, entonces me va a dar algo de problemas, ¿no? Entonces, para poder resolver eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, vamos a comparar por ejemplo, miren, si yo, bueno, voy a hacerlo así, ¿ya? Voy a gastar mis lanzadas, ¿ya? Y voy a compararla con el uno, digamos. Y me va a dar obviamente falso, porque las lanzadas es una lista, ¿sí? Una lista que obviamente son números entre uno y 6, ¿no? Pero que como objetos son muy diferentes, ¿no? Pero en lugar de comparar con el uno, lo que yo quiero hacer es comparar las entradas las lanzadas con el uno. Entonces, para eso lo que vamos a usar es este comando, que es colocar punto aquí. Lo que hace esto es una lista, la iguala, pero no como lista, sino los elementos de la lista. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que va a hacer este comando es cada uno de estos lo va a ir comparando con el 1 y va a ver si es cierto o es falso, ¿no? Por ejemplo, lanzadas, punto, igual 1, lo que estamos pidiendo es que cada elemento de la lista lanzadas, que es una lista, ¿no? Nos los compare con el 1 y nos diga si es cierto o es falso. Entonces, al hacerlo correr, me va a dar esto, ¿no? Me va a dar justamente, por ejemplo, el primero es falso, falso,
todos son falsos. ¿Se dan cuenta? Porque no me ha dado ni una vez el uno, pero si lo vuelvo a ejecutar, ahí sí, el segundo me ha dado uno, que lo pueden ver aquí arriba, uno, y así, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a utilizar esto y lo que vamos a hacer es contar esto y ahí vamos a utilizar el comando de contar, ¿no? Y vamos a hacer esto para cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace entonces, me genera una lista de true false y lo que vamos a hacer es esta lista, vamos ahora a contar, count, cuántos verdaderos y cuántos falsos hay. Entonces vamos a hacer count, así, sobre el mismo comando y lo que va a hacer es contarme cuántas veces ha sido cierto esa comparación con el uno. Es decir, hay tres ocurrencias del uno aquí. Si lo hacemos de nuevo, lo hacemos varias veces, me va a ir dando. Hay tres ocurrencias, ¿no? Ejecuto de nuevo, hay dos ocurrencias. Ejecuto de nuevo, hay dos, así, ¿no? Y esto lo vamos a hacer para cada uno de los números del uno al 6, ¿no? Entonces eso lo que me va a hacer es darme una lista de las ocurrencias. Entonces voy a hacer count, le voy a llamar contar lanzada, ¿no? Entonces esta contar lanzada va a ser una lista donde vamos a hacer estas cuentas, ¿no? La voy a copiar, control C, control V, pero ya no para el 1, sino para un i. Y este i lo vamos a hacer variar i entre 1 y 6. Así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar esto? En teoría me debería dar una lista nomás le pondré cont lanzada. Me va a dar una lista de cuántas ocurrencias hay del 1, del 2 y así, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Ah, perdón, aquí es for. For i in. Ahora sí, ¿no? Entonces, fíjense lo que me está dando. Me está dando las ocurrencias. ¿Cuántas veces ha ocurrido el 1? ¿Cuántas veces ha ocurrido el 2? ¿Cuántas veces ha ocurrido el 3? El 0, el 3 y el 1, ¿no? Entonces, si lo ejecuto de nuevo, va a ir cambiando. Y me va a ir dando justo. Por ejemplo, esto es del 6. ¿Cuántas veces apareció el 6? Una, dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera puedo hacer una lista de las cuentas. Y esta cont lanzada es la que podemos dibujar con el comando histogram, ¿sí? Este histogram lo que va a hacer es me va a eh, me va a dar un diagrama de esas ocurrencias, ¿no? La primera vez siempre es un poco lento, pero si es que no me he equivocado, ¿no? Ahí está, ¿no? Y este sería el diagrama el histograma para esa muestra, ¿no? Pero que no se ve muy bien porque, bueno, bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo veamos bien y lo podemos ver con esta lanzada. Lo voy a hacer así, ¿ya? Listo. Entonces ahora sí lo podemos ver un poco mejor. Y si hago ejecutar de nuevo esto, las lanzadas, aquí, podemos ver las diferentes cosas que van a ir pasando, ¿no? Y vamos a aumentar la frecuencia, ¿no? Con 10, ¿no? Con 1000, va a ser más o menos, con 100, con 10.000, ¿no? Con 1.000.000, con 100 millones, ¿no? Está bien lo que estoy haciendo, no sé por qué no se está distribuyendo bien. A ver, déjenme ver. Uh, no, está bien. Aquí hay dos. Mm, sí, está bien. Son las lanzadas, ¿no? A ver, un ratito. Y me está dando las frecuencias, ¿no? Mm, 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 mm. Ah, claro, este es solamente el histograma. No quiero esto, quiero el
bar chart. Este es el que quiero. Ahora sí, este es el, bueno, me estaba equivocando. Por ejemplo, aquí, este. Este es el bar chart, ¿no? De las frecuencias de cada ocurrencia, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto es con 10, ¿no? Ahora vamos a ir aumentando a 100, ¿no? Y así, ¿no? Y miren cómo ya cambian las frecuencias. Después de 100 tiradas, estas son las frecuencias, ¿no? Después de 1000, así, ¿no? Y si sigo haciendo varios, con 1000 es esto, cómo están las variaciones. Y fíjense cómo las probabilidades ya se imaginarán cómo estarán yendo, ¿no ve? Con 100.000, ¿no? Ya se va uniformizando, si se dan cuenta, ¿no? Con 100.000, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? Ahora, obviamente, este texto, este gráfico lo podemos un poco enriquecer, ¿no? Hay varias opciones para enriquecer el texto, ¿no? Por ejemplo, podemos cambiar la opacidad del color. Eso se hace con este comando alfa. Que por ejemplo lo puedo reducir a la mitad de opacidad, ¿no? Y nos va a dar algo así, ¿no? Para que se vea mejor. También puedo quitar la leyenda, este leg que está aquí, este de aquí, ¿no? Entonces le puedo colocar leg igual false, ¿no? Coma, ¿no? O también le puedo cambiar el tamaño, ¿no? Size, tal vez está un poco grande. Entonces, el tamaño es un par en términos de píxeles, 500 por 300, digamos, ¿no? Algo así, eso está mejor, ¿no? Así se ve un poco más cómodo, ¿no? También le puedo agregar un título, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer aquí abajo. Bueno, para que no me pida lo puedo hacer aquí tengo que puedo ponerlo en bloque, por lo que les había explicado, begin. Esto porque voy a utilizar varios comandos, ¿ya? Y aquí un end. Entonces aquí en el mismo gráfico le podemos colocar un title que se lo agrega así, title, ¿no? Y este title, lo que va a hacer, el title va a hacer es, lo podemos colocar el eh, número de tiradas, le ponemos número de tiradas igual, así, ¿no? Y esto, si lo pongo solamente así, me va a aparecer esto, pero yo quiero que aquí aparezca el número de tiradas que hemos hecho, es decir, este numerito de aquí, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es incrustar dentro del texto un comando, y para eso utilizamos un modificador que se llama, ya lo he utilizado, por ejemplo, es el pesos. Lo que hace aquí es que justo después de este igual va a colocar un valor calculado por Julia, ¿no? Y ese valor que yo quiero que le coloque es el tamaño de la muestra, de nuestra tirada, ¿no? Que sería length, ¿no? Así se escribe, length. No me acuerdo. Ya. Y aquí de nuestro lanzamiento. Lanzadas, ¿no? Eh, lanzadas. Algo así, ¿no? Y a ver si da, ¿no? Entonces miren, cuando yo voy cambiando este 1000 por 10, le voy a colocar 10, ¿sí? Por varios valores le va a ir cambiando ahí en el mismo gráfico, ¿sí? Y puedo colocar una, un- una especie de línea para las probabilidades, ¿no? Le podemos agregar una línea horizontal, eso se hace con H-line, así, H-línea. Y esa línea yo quiero que esté justo en la probabilidad que estamos diciendo que se tiene que estabilizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esto? Es la división, ¿no? Sería length, así. Y aquí sería de nuevo length, eh, así, ¿no? Eh, de las lanzadas, pero dividido entre 6, ¿no ve? Porque es la probabilidad, ¿no? O sea, totalizando, ¿no? Toda la línea. Entonces así, ahí está, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que ir estabilizando. O se estaría habilitando, ¿no?
fíjense, ¿no? Y le pongo más valores y se está estabilizando justo ahí. ¿Se dan cuenta? Con menos valores igual. Es la probabilidad, ¿sí? Entonces es lo que, bueno, ahora, obviamente aquí no está, está variando el rango porque no es uniforme, pero eh, podemos tomar podemos hacer que solo sea la tercera parte y para eso lo que tenemos que hacer es ponerle límites y el IMSS, esto lo que hace es forzar el tamaño del rango de las IES, ¿no? Y ese y el IMSS vamos a colocarle entre 0, ¿no? Y la tercera parte de la totalidad, ¿listo? Es decir, nuestro ¿cómo era? Está mal. Length TH lanzadas, ¿no? Y la tercera parte, o sea, de la totalidad, la tercera parte. Y a ver, ahí, ahora sí, ¿no? Creo que está más, un poco más, ¿no? Y ahí se puede ir analizando cómo se van dando las frecuencias, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos ver también eso, ¿no? Ahora, eh, pueden hacer esto, por ejemplo, también con el tema de Bernoulli, ¿no? Eh, ahora, sin embargo, una de las, algo que, bueno, la anterior vez también habíamos estado hablando sobre esto de la distribución, ¿no? La densidad de probabilidad, ¿no? Eso es algo que tiene que, bueno, también lo podemos ver aquí, ¿no? Les estoy hablando de la densidad de la probabilidad, ¿no? De probabilidad, ¿sí? Entonces lo vamos a ver. Y para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer es nuevamente hacer como que un truco parecido al que habíamos hecho con Bernoulli, ¿no? Entonces, eh, la idea es la siguiente. Vamos a, o sea, lo que hemos hecho antes, ¿qué era? Era agarrar un dado y hacer varios lanzamientos, ¿no ven? Ahora vamos a ponernos en otro escenario. Vamos a agarrar más de un dado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, dos dados, ¿sí? Vamos a agarrar dos dados y en ese caso la variable aleatoria que vamos a ver, bueno, de la densidad de probabilidad que vamos a ver es, por ejemplo, de la variable aleatoria suma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo dos, bueno, voy a colocarlo aquí como texto para que eh, consideremos ahora dos dados, ¿sí? Ahora, esto ustedes lo pueden variar para 3, ¿no? Pero vamos a hacer con 2 para verlo, ¿ya? Entonces, y vamos a considerar la variable aleatoria suma, ¿ya? Bueno, voy a colocarlo aquí, ¿no? Y la variable aleatoria suma, ¿sí? Es decir, nos vamos a fijar en el resultado de la suma de esos dos dados, ¿sí? Esa es la variable aleatoria, ¿no? Entonces, vamos ahora a aleatoriamente el resultado de este experimento. ¿Qué sería? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo muestramos, digamos, el resultado de esta variable aleatoria, ¿no? Entonces, eh, lo único que hacemos es tomar un ZAND, ¿no? O sea, el valor posible de esta variable aleatoria tendría que ser un valor entre 1 y 12, ¿no ve? ¿Sí? Entonces agarramos dos dados, lanzamos, sumamos. Bueno, los posibles valores, el posible valor de la suma es un número entre 1 y 12, ¿no ve? En realidad tendría que ser entre 2 y 12, pero vamos a incluirlo el 1 para que nos dé números redondos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es repetir este experimento como el anterior con un dado, pero ahora con dos, ¿sí? Y lo vamos a repetir, digamos, un número de veces que le vamos a llamar n, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ahora manipular este n, ¿ya? Y este n, fíjese, bueno, para ir construyendo lo que les quiero decir, vamos a ir por partes. Digamos que lo lanzo 3 veces, ¿ya? Entonces ahí yo tengo el lanzamiento de dos dados 3 veces, ¿sí? Pero yo quiero variar eso, 5 veces, ¿no? 6 veces, así, ¿no?
Entonces, para poder tener un control sobre ese número, lo que voy a hacer es crear una función. Ahora, bueno, y esos números, digamos 5, lo que yo quiero hacer ahora es sumar. Entonces lo voy a sumar, sum. El comando es sum y lo que hace es sumar los resultados, ¿sí? Eso es para poder ver la distribución de la densidad de la probabilidad, ¿no? Pero esto va a ir cambiando en función de si tomo 5 o si tomo 10, ¿no? Perdón, así, ¿no? Entonces, para tener control, lo que voy a hacer es crear una función que va a depender del número de lanzadas, ¿no? Entonces, vamos a lanzada doble. Le voy a llamar lanzada doble a la función y va a depender del n. Entonces, lo que me va a dar es el resultado de un experimento como este, ¿no? Entonces, lo vamos a definir y ya está definido. Entonces, cada vez que yo haga lanzada doble, de, digamos, 10. Quiere decir que he lanzado 10 veces los dos lados y he sumado los resultados. ¿Se dan cuenta? La sumatoria total. ¿Sí? Entonces, este n es el que lo vamos a manipular. ¿Sí? Entonces, vamos a ahora definir además una otra función que le voy a llamar, una nueva función que le voy a llamar experimento. ¿Ya? Y nuestro experimento va a ser justamente el observar esto, ¿sí? Entonces lo voy a llamar lanzada doble. Así, ¿ya? Pero de un n genérico le voy a poner, ¿ya? Este n genérico recién lo vamos a definir, ¿no? Si yo ahora hago experimento, así, me va a dar un valor de acuerdo al n que yo tenía. Y miren, aquí yo me he equivocado en algo. ¿Se acuerdan que he definido ya un n? Sí, ¿no? Entonces yo esperaba que esto me dé error, pero me había olvidado que ya había utilizado el n antes, ¿no? Entonces lo que vamos a usar es cambiarle la letra. Ya le vamos a colocar m, ¿ya? Para que bueno, aquí no importa, aquí puede ser n, pero aquí le voy a colocar m y el que voy a controlar es m, ¿ya? Entonces fíjense que aquí recién me va a dar el error que yo esperaba, porque aquí este m es genérico, no sé quién es ese m, ¿sí? En cambio, si usaba n, el n ya lo había definido antes, 1000, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es utilizar m para no quebrar lo que he hecho antes, porque si no todo lo de antes se va a quebrar. Esa es la diferencia, la desventaja que a veces tiene esto, ¿ya? Bueno, de todas formas, el experimento todavía está indefinido porque el m no lo tengo, ¿no? Entonces, para poder resolver ese problema, lo que vamos a hacer es, bueno, además, vamos a, no sé si colocar esto, bueno, ya. Vamos a tomar, vamos a hacer, bueno, el experimento todavía no está bien definido. Y ahora, si hago lo siguiente, fíjense, voy a tomar el experimento. Bueno, de una vez lo definí el experimento. Lo voy a manipular el experimento, ¿ya? Como hemos hecho, así, Markdown, así, ¿no? Y el m va a ser igual a, era el numeral, y aquí era esto, bind m, y esto va a ser un slider, ¿no? Slider, así. ¿Ok? Y va a ser del 1 al, digamos, que el m sea del 1 al, del 1 al 50, digamos, ¿ya? Así. Y vamos a pedir que nos muestre el valor. Show value igual a true. True. Fíjense que inmediatamente ha desaparecido el error. Esto ya no va, ¿no? El error aquí. ¿Por qué? Porque el m ya lo he definido. Es un slider. Pero va a ir cambiando. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Va cambiando. Y eso es porque me está haciendo diferentes lanzadas, ¿no? 26 lanzadas, 29, 30 lanzadas. Y esto me está dando la suma de los resultados de las 20 lanzadas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a crearnos un dato, una data, ¿sí? Y esta data van a ser la realización de nuestro experimento, ¿no?
nuestro experimento, pero lo vamos a realizar una cantidad de veces, digamos, vamos a realizar el experimento, le voy a bajar esto un poquito, digamos, a ver, antes voy a definir una cota que le voy a llamar eh, tamaño de muestra, tamaño. Mm, a ver qué le traduzco aquí, trials, en inglés, ¿no? Trials. No, este va a ser el valor, le voy a colocar 10 a la 3, digamos, ¿no? Que es como 1000, ¿no? Entonces vamos a hacer el experimento 1000 veces, ¿sí? Entonces esto va a ser for i in 1 hasta trials. Trials. Así, ¿ya? Y ya. ¿Y ahora qué pasa? Ah, perdón, no he ejecutado esto. Trials, ahora sí, ¿no? Entonces fíjense, tomo m igual a 13, ¿no? ¿Eso qué me está diciendo? Que voy a lanzar 13 veces los dos dados y voy a sumar el resultado, ¿no? ¿Sí? Pero voy a realizar ese experimento 13 veces, dura 1000 veces. Es decir, voy a gastar 13 veces, voy a lanzar los dos dados y voy a sumar los resultados. Luego voy a volver a lanzar 13 veces y voy a sumar los resultados. Y luego voy a volver a lanzar 13 veces y voy a sumar los resultados. Y lo que voy a estar obteniendo son diferentes datas, ¿no? Y ahí están, esos son los datos, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir sacar la distribución de probabilidad, ¿no? ¿No? Y la distribución de probabilidad la vamos a sacar a partir de el histograma. Entonces, para verlo mejor, voy a tomarlo con m igual a 1 en primera instancia. Esto es lo mismo que agasar, agasar los dos dados y lanzar, sumar y volver a repetir el experimento de nuevo. Lanzar, sumar. ¿Sí? Es decir, solo lanzo una vez los dos dados y los sumo. ¿Sí? Esto significa m igual a 1. M igual a 2 significa lanzo una vez el dado, lanzo de nuevo y toda la suma de los cuatro resultados los sumo. Eso sería con m igual a 2. Pero comencemos con m igual a 1. ¿Sí? Es como si lanzara el dado, sumara los resultados y nada más. ¿Sí? Y hago eso 1000 veces. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar el histograma. Ahora sí va el histograma. Histogram. ¿Sí? Y el histograma de nuestro data. ¿No? Ahora sí. ¿No? Que sería este, ¿no? Pero yo quiero que, bueno, mm, está muy, no está muy bien visualizado, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a utilizar un comando que se llama beans y le voy a poner 200. Ahora sí, eso está mejor, ¿sí? Es más o menos para ver mejor las distribuciones, ¿ok? Bueno, bueno, obviamente aquí ustedes lo pueden decorar con lo que habíamos hecho, pero yo lo voy a dejar ahí. Le voy a quitar la leyenda que estorba. Len era igual a false. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Ah, perdón, false. Ahora sí, ¿no? ¿Y qué más quisiera modificar? Aquí el título. Aquí también pueden colocar dentro del, del comando, pueden colocar también el title, ¿no? Que en este caso quiero que me muestre el número de lanzadas, que en mi caso es m, ¿no? M igual a, y para introducir un comando sería m, así, ¿no? Entonces eso me va a dar el número de lanzadas. ¿Y qué pasó? Ay, perdón, aquí es título. Ahora sí, m igual a 1, ¿sí? Esa es la distribución de las probabilidades. ¿Qué más le tengo? No, nada más, ¿no? Muy bien, entonces con esto, fíjense el tamaño. Tamaño. Ay, el tamaño, ¿cómo era? El tamaño era size, para que se vea un poco, no tan grande. Size igual a 300 por 500. Así, ¿no? Ay, perdón. 500 por 300. Ahora sí.
Ya, mejor, para que se pueda ver entonces, ¿cómo tienen que ustedes entender esto? Esto lo que nosotros tenemos aquí es un dado bueno, un par de dados y el experimento consiste en lanzar el par de dados una vez y sumar. ¿Listo? Eso es esto ahorita. Y esto lo puedo y lo voy a repetir 1000 veces, ¿no? Entonces, si lo repito, por ejemplo, 10 veces nomás, me va a dar algo muy, una distribución muy rara, ¿no? Pero si lo voy aumentando la distribución, se va como que viendo un poco mejor las frecuencias, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Ahora, esto es 10.000 lanzadas de o sea, 10.000 lanzadas de una sola, bueno, 10.000, ay, se me va esa palabra, 10.000 experimentos de lanzar una vez el dado y sumar sus resultados. Eso es esto, ¿no? 10.000 veces, entonces se va uniformizando. Lo que yo quiero ver es la distribución cuando yo voy repitiendo, tomo el experimento, pero ya no una sola vez lanzo los dados, sino dos. Entonces esto lo voy a subir a dos, ¿no? Entonces ahí comenzamos ya a ver un comportamiento un poco más eh, regular, digamos, ¿no? Cómo se van distribuyendo. Entonces aquí lo que hago es esto. Cuando m es igual a 2, ¿qué me está diciendo? Ok, agarro los dos dados y lo que voy a hacer, el experimento ahora consiste en lanzar dos veces ese par de dados y sumar todo el resultado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces lanzo una vez, registro los números, agarro los dados de nuevo, lo lanzo de nuevo, registro los números y los sumo. Y ese es el resultado del experimento. Pero es lanzar dos veces el par de dados, ¿no? Y eso me va a dar esta distribución de frecuencias. Entonces, si voy tomando valores pequeños, voy viendo cómo las frecuencias son, no se ve mucho la convergencia. Y si tomo ahora 100 veces, repito el experimento, igual. Pero a medida que voy tomando más y más veces, repito ese experimento, o sea, lanzar dos veces el par de dados, ya veo un poco de irregularidad, ¿no? Entonces, si lanzo ahora 4 veces, 5 veces y 1000, ya vemos algo más de regularidad. Pero si ahora voy a tomar más números, así, es decir, 100.000 veces voy a repetir el experimento, pero ahora con m igual a 4, que quiere decir que voy a lanzar 4 veces el par de dados y lo voy a ver su distribución. Entonces voy a tener esta. Y ahí ustedes ya pueden notar una figura que nosotros que ya conocemos muy bien, ¿no? Que es la distribución, la campana de Gauss, ¿no? ¿Sí? Y eso para más y más valores se va a ir ajustando más y más. Y peor cuando yo voy tomando más veces voy lanzando el experimento, ¿no? Se va ajustando mucho más. Esto es ya lanzar 19 veces, ¿no? El par de dados y ver sus frecuencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes pueden ver, cómo esto se está acercando a una distribución Gauss. Y es lo que justamente preguntaba el compañero la otra vez, ¿se acuerdan? La otra vez el compañero preguntaba eh, cómo se sabe que una distribución es así. Justamente los experimentos van a darnos un indicador, ¿no? Eh, a ver, un ratito, creo que hay en el chat. No, no, el M es la cantidad de veces que voy a lanzar el dado en el experimento. El trials es las veces que voy a realizar el experimento, ¿no? O sea, el trials es cuántas veces realizo el experimento y el M es en un experimento cuántas veces lanzo el par de dados, ¿ok? Entonces, las dos preguntas van en ese sentido, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro. Este trials es la cantidad de veces que realizo el experimento. Este M es la cantidad de veces que la cantidad de veces que lanzo el dado en el experimento. ¿Sí? Entonces, son dos cosas muy diferentes. El experimento consiste en lanzar el par de dados M veces y sumar todo. ¿Sí? Ese es el experimento, lanzar M veces. ¿Sí? El trials es la cantidad de veces que voy a realizar el experimento, que va a ser 1000, 2000, 3000, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver justamente la distribución de la probabilidad, ¿no? Que es lo que uno ya sabemos que es la gaussiana, ¿no?
¿Ok? Es que es la curva de Gauss. Ahora, esto se tendría que normalizar, ¿no? Se puede normalizar, ¿no? Calculando la los, las distribuciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, para eso, por ejemplo, podemos utilizar ya los comandos que ya tenemos. Ah, bueno, otra cosa que aquí pueden utilizar, que me había olvidado decirles la otra vez, ¿no? Ay, perdón. Es que pueden utilizar letras griegas utilizando el formato látex. Por ejemplo, nosotros habíamos utilizado la letra sigma para la distribución, para el, uh, la, miércoles se me fue el nombre, la varianza, ¿no ve? Entonces, mm, a ver, voy a salir de una duda. Ah, perdón, aquí voy a reducirle un poco el tamaño de las ventanas para ver la ayuda, ¿ya? ¿Y ahora qué pasó? Ah, es que esto tengo que desactivarlo para verlas. Ahora sí. No sé, la desviación estándar, claro, está bien. Entonces, no me estoy equivocando. Entonces, podemos ver eso aquí, ¿ya? Eh, calculando. Y esto más que todo para normalizar. O sea, fíjense que aquí, fíjense cómo está aumentando el rango aquí, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que se puede hay transformaciones que puede utilizar para normalizar? Entonces, para eso necesito calcular de los datos que tengo, por ejemplo, en este caso, para 19 lanzadas y 100.000 experimentos, ¿no? Tendría que tomar, bueno, puedo utilizar esto, ¿no? El sigma, por ejemplo, para introducir el sigma como valor de látex, bueno, un valor simbólico, o sea, en código UTF, ustedes escriben sigma como si lo escribieran en látex y cuando terminan de escribir aprietan tab. Entonces lo que hace es ponerlo en el símbolo de, de griego, ¿no? Y eso lo vamos a calcular el STD, que es la distribución, bueno, que es la, eh, la desviación estándar, ¿no ve? De nuestro data, que sería ¿no? 15, ¿no? Y también podemos hacer lo mismo para la media. Y para la media hemos usado, si no me equivoco, mu, ¿no? Sí, mu. Y esto sería la media, que sería mean, ¿no? Mean, ¿no? Y el data, ¿no? Así. Que sería 123, que justamente está más o menos por aquí, fíjense, en el dibujo, ¿sí? Es las frecuencias. Y ahora miren, esto lo puedo normalizar de una manera muy sencilla. Es lo que más o menos les decía. Miren, aquí voy a hacer un paréntesis, ya para que por ahí no ha quedado claro lo que había dicho antes. Voy a activar de nuevo esto para tener espacio. Porque cuando no activo eso, no puedo subir hasta ahí esto, ¿no? Se me queda aquí abajo. Entonces, mejor prefiero subir aquí. Por ejemplo, si yo tengo una lista de números, 2.3.4, ¿ya? Yo lo puedo, por ejemplo, sumar 3 a esto y me va a dar un ESOR, ¿no? Así, ¿no? Es porque este objeto, que es una lista, no lo puedo sumar a un número, que es otro tipo de objeto. Pero si yo le sumo, si yo opero este comandito que les he hablado la anterior vez, lo que vamos a tener va a sumarle a cada elemento el 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y si yo ahora hago dos listas, por ejemplo, esta 3, 4, 5, así, y yo lo sumo, así, me va a sumar directamente el valor, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Pero si no coloco ese punto, si coloco el punto me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con listas y está operando entre listas, a veces hay operaciones que no son aceptables. Por ejemplo, esa de sumar 3, ¿no?
Entonces, para aclarar de que lo que yo quiero hacer es sumar 3 a todos los elementos, lo que yo tengo que hacer es abreviar el punto, y eso lo que le está diciendo es que tiene que sumarle 3 a cada elemento. Entonces puedo dividir entre 3 también, ¿no? ¿No? O puedo elevarlo al cubo. Por ejemplo, si lo elevo al cubo esto sin el punto me va a dar error, porque no puedo elevar al cubo una lista. Pero si le pongo un punto, entonces puedo elevar cada elemento al cubo. ¿Me cuenta? Entonces, a partir de esa consideración, yo puedo, con esta sigma, que es la desviación estándar, y esta mu, que es la media, podemos normalizar los datos. Entonces voy a llamarle a este, digamos, data norm. Data norm, normalizado, no de norm, ¿no? Entonces lo que hacemos, ¿qué es? Primero agarramos todos los datos, data, ¿sí? Y todos los datos le vamos a restar de la media. Pero si coloco así, que la media, ¿cuál era? Era mu. Mu. Entonces escribo así, tab, y me va a dar mu. Pero si hago esto, me va a dar error, porque estoy agarrando una lista, mi data, que son de 100.000 entradas, y le estoy restando un número, me va a dar error. Entonces, para evitar ese error, le hago punto. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada valor del data, o sea, cada entrada del data le va a restar mío. Entonces, lo que estoy haciendo es estoy modificando en función de la media, que es todos los valores de la data, ¿no? Y todos esos valores los tengo que ahora dividir, porque no están ponderados. Y los tengo que dividir por la desviación estándar, ¿no ve? Que es este sigma. Entonces ahí le coloco sigma, sigma, así. Pero esto de nuevo me va a dar error. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dividir una lista, a un número, y eso me hace un error. Entonces lo que hago es el punto, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es normalizar los datos para que se nos vaya a un intervalo simétrico, ¿no? Entonces, y el resultado va a ser este. Y si ahora hacemos el histograma de este data, voy a copiar este dibujito, así, control C, solo que ahora lo vamos a hacer para el data norm. Data norm. Entonces me normaliza todo, ¿ve? Me lo normaliza a un intervalo 0 menos 4, ¿no? Y aquí entre los valores de 0 y 1, ¿no? O bueno, a ver un cachito. Ah, claro, solamente, ¿por qué no? No. Mm, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no está normalizando? Qué extraño. Un ratito. Está bien, a ver. Data. Mode data. Debería dar. A ver. Uh-oh. ¿Por qué no está normalizando bien? Debería dar esto entre 0 y 1. Miren, los valores están entre 0 y... histograma. Ah. A ver, voy a quitar esto. Tal vez es... histograma. No entiendo por qué está... Mm, 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 mm. Bueno, a ver, voy a revisarlo. Esto debería dar esto entre 0 y 1. No sé por qué está dando así. Bueno, a ver, lo voy a revisar.
Ah, claro, no, está bien, porque fíjense que los trials son 10.000, ¿no? Entonces esto es la suma de las frecuencias. Esto nomás debería estar normalizado, lo de aquí abajo, ¿no ve? Porque esto va a seguir siendo de miles. Mm, Ya me ha hecho dudar esto. A ver. Es como si solamente lo hubiera normalizado el valor, pero siguen siendo las frecuencias las mismas. Claro, es un diagrama de frecuencias en realidad, ¿no? Ya, a ver, voy a revisar. No sé si he hecho mal o yo estoy interpretando mal lo que he hecho. Porque solamente lo hemos bajado, lo hemos dividido. Claro, esto no va a cambiar las frecuencias, por eso tiene que ser así. Está bien, está bien. Solamente lo hemos normalizado aquí para que dé esto y la dispersión esté controlada, ¿no? Habría que ver exactamente dónde está el mu ahora, o sea, la desviación estándar, ¿no? O sea, los nuevos valores. Mm, Veremos, ¿no? A ver, un cachito, comprobar esto más por si acaso. Sería la STD de Datanor. Sí, está bien, ¿no? Miren, está normalizado. Y la media tendría que dar 1. Vean, de data norm, ¿no? Entonces esto es normalizar los datos para que estén dentro de la distribución. Es casi cero, fíjense, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, me faltaba hablar de algo más, de la distribución chi cuadrada, pero creo que ya no va a dar tiempo. Así que yo les voy a pedir que ustedes lo analicen eso un poquito. A ver, tal vez lo podemos dejar como tarea o tal vez pueda entrar incluso al examen, dependería de si les da tiempo para más o menos repasar esto utilizar el software y más o menos replicar esto, pero para otras distribuciones, ¿no? ¿No? Entonces aquí por ejemplo, que hemos hecho aquí con 2 dados, ¿qué tal si ustedes lo hacen para 3 dados? ¿No? ¿Cómo cambiaría? En realidad no cambiaría mucho, ¿no? Porque solo tendríamos que cambiar este 12, ¿no? Entonces, no cambiaría demasiado. Igual sería una distribución normalizada, ¿no? Pero lo que pueden hacer es interactuar un poco, ¿no? Colocar un nuevo contador de dados, digamos, para que sea más interactivo incluso, ¿no? Y se pueda hacer una comparación más interesante, ¿no? Ok, entonces quería preguntarles cómo le hacemos del examen. Eh, yo estaba pensando que podríamos, ¿qué les parece si lo damos en abril? El, el martes 13, o son, son supersticiosos, o el jueves 15. ¿Qué día les cae mejor? Por mí, licenciado, estaría mejor el jueves. ¿Jueves 15? No, yo Por preferiría mí, el martes, licenciado. ¿Sí? ¿O prefieren un día que no sea de clases? Yo también diría jueves, Lick. Ya, a ver, vamos a votar. Sí, igual, licenciado, jueves. Ya, entonces que Jueves, sea. licenciado. Ya, entonces creo que jueves estaría definido, ¿no? Entonces aquí se decide por mayoría, ¿no? Muy bien, entonces el jueves 15 sería nuestro primer examen de todo lo que hemos avanzado hasta esta parte de las distribuciones. Y ese mismo día tienen que entregar la, eh, las prácticas, ¿no? Que son los problemitas del libro de Matrix Theory for Statisticians, ¿no?
el primer capítulo, los ejercicios pares, ¿no? Entonces eso es para el día 15 de abril, entonces, jueves 15 de abril, ¿ya? Muy bien, entonces desde el lunes ya entramos a los sistemas y comenzamos, está ya definido esa fecha, jueves 15, ¿ok? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, sí. Muy bien, entonces, decisión tomada. Muy bien, entonces esto yo enseguida lo va a subir bueno, lo va a descargar la grabación y esto ya enseguida lo subo al, al- a la carpeta de Drive donde tenemos los videos, ¿ok? Si tienen alguna duda de esto, por favor me escriben nomás, ¿ya? Y si tienen alguna duda con respecto a Julia, no soy un experto, pero bueno, ya he aprendido bastante estos años. Así que me dicen nomás si tienen algún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta el martes. Hasta el jueves, perdón. Licenciado, tenía una consulta. Dígame. O sea, hemos determinado de forma experimental aquí la media y la desviación estándar, pero ¿cómo lo haríamos esto para en variables aleatorias que no son discretas, sino continuas? En, en las variables aleatorias continuas ya pasa por... Las sumas ya no son sumas, son integrales, ¿no? Entonces, de todas maneras, eh, en la práctica siempre se toma una muestra discreta para poder aproximar esos valores, ¿no? Ahora, también se puede hacer en Julia con lo que se llama tipo de datos, ¿no? Lo que se hace es definir la distribución directamente y lo que sería la media y la, la varianza, pero como tipo de dato. Ese es otro tema que probablemente lo podríamos hacer el jueves, si quieren, ¿no? Entonces, antes de entrar al siguiente tema, podríamos hacer eso que menciona el compañero y para que un poco también veamos la parte no discreta, digamos, ¿no? La parte continua, ¿no? Pero esencialmente, en términos de aplicación, los valores siempre van a salir de una muestra, ¿no? Los valores teóricos son los que se necesita calcular en el caso continuo, pero ya eso va a depender un poco del tipo de variable aleatoria. Pero lo que podemos hacer es verlo como un tipo de dato, ¿no? Entonces, mejor haremos eso. Lo que, si tuvieran algunas preguntas entre hoy y mañana de esta última parte, y guardo esto que pregunte el compañero, podemos ver un poco cómo se trabaja con las variables aleatorias continuas el jueves, pero utilizando esta herramienta y van a ver que no es muy difícil tampoco, es solamente definir tipos de datos y con eso uno puede calcular distribuciones ya para variables continuas. Bien, ¿alguna otra pregunta? El jueves entonces voy a hacer eso. Bueno, entonces nos vemos el, el jueves. Prolico. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Licenciado. Chao a todos.